Estamos nuevamente en una cobertura especial del último Punk Podcast por esta semana, estas semanas en realidad, que han sido bastante agitadas en todo el Perú, que han sido bastante trágicas, y por eso es que tenemos que analizar mucho más esta coyuntura, y por eso tengo un invitado especial el día de hoy, que es Alan Salinas, para conversar un poco más sobre todo lo que viene pasando en el acontecer nacional y responder las preguntas que me han hecho ya por Instagram, muchos de ustedes, ¿no? Así que, Alan, cuéntanos un poco para los que no te conocen acá, exactamente quién eres, a qué te estás dedicando. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación que me extiendes. Y bueno, yo soy de profesión sociólogo, yo soy sociólogo sanmarquino. Bueno, y después de una temporada me fui a hacer una maestría afuera, en ciencia política en Flaxo, sede Ecuador. Flaxo es una universidad adscrita a la ONU. Y después de eso me fui a hacer un periplo por China, ¿no? Y actualmente bueno, en China me fui a hacer unos estudios en sinología, así le llaman, estos son estudios chinos. Y después de ese periplo yo ya he regresado al país y me dedico básicamente a la docencia universitaria. Tengo un libro actualmente y escribo eh, en distintos medios. Actualmente en donde frecuentemente hago mis escritos o mis artículos es en El Montonero, es un portal liberal. Uh -huh. Y bueno, y también en diversos medios donde me invitan siempre a hablar de coyuntura. Y bueno, actualmente también formo parte de un proyecto de la Fundación Friedrich Naumann, que es coordinar un programa llamado Escuela de Líderes Liberales que tiene como fin llevar adelante las ideas de la libertad, ¿no? Perfecto, hermano. Ya todo el programa ha sido tu currículum, hermano. Está muy bueno eso. Te agradezco más bien de estar acá presente y que nos aporte siempre con tus ideas, hermano. Siempre eres bienvenido acá al podcast. Mira que hace 2 semanas, cuando el Congreso iba a votar, incluido a mí y muchas otras personas que estaban expectantes, no esperábamos que de repente vaquen a Vizcarra, ¿no? Parecía que esto no iba a ocurrir. Bueno, se dio y pasaron todos estos sucesos, las protestas, todas estas cosas nefastas con este gobierno de Merino, ¿no? y de Premier Antero Flores Arauz. ¿Cuál es tu visión respecto a lo que ha pasado estas últimas semanas? Bueno, lo que ha pasado para mí también ha sido inesperado, ¿no? La vacancia a Vizcarra no lo tenía previsto, yo ya tenía de conocimiento que la jugada política era básicamente tenerlo acorralado, pero no vacarlo, hasta que lo llegaron a vacar, ¿no? Uh -huh. Y esta vacancia de alguna manera significa pues una crisis de crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta crisis que actualmente nosotros estamos viviendo en el país tiene como inicio cuando PPK renuncia. Y esta renuncia pues se debe a un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, luego de la renuncia de PPK llega Vizcarra, Vizcarra disuelve el Congreso, sucede allí otra crisis, ¿no? Y esta crisis tiene que ver también, aparte de esta idea de la disputa y del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando disuelve el Congreso Martín Vizcarra, pues los enemigos eran básicamente el aprismo y el fujimorismo dentro del Congreso. Uh -huh. Disuelve eso y lo que vamos a poder apreciar allí es también otro elemento adicional, que hay un distanciamiento, una especie de cisma entre el correlato institucional, vale decir, lo que llegó a ser el 30 de septiembre del año pasado Martín Vizcarra fue un golpe de Estado, porque no hay pues esta llamada disolución fáctica, perdón, negación fáctica dentro de la Constitución. Uh -huh. Pero la opinión pública, porque como te digo, hay un cisma entre la cuestión legal y la opinión pública, Uh -huh. que la opinión pública, como sabrás, hay ciertos grupos de poder que manejan cierta influencia dentro de la gente. Uh Yo no -huh. pensé que era tanta, de verdad, pero sí me he dado cuenta con esta última, y aquí paso ya a la siguiente situación, que es básicamente la vacancia de Vizcarra y la asunción de Merino como presidente interino. Eh, Aparte de esta disputa, como yo te he venido señalando, entre el Ejecutivo y el Legislativo, hemos visto este cisma tremendo entre la legalidad, obviamente, obviamente también lo que se hizo con lo que hizo el Congreso, eh, vacando a Vizcarra, está legalmente, mejor, está constitucionalmente hecho.
Hay una ¿no? polémica en torno a eso, porque también muchos Sí, dicen que en realidad se trata de un golpe, que es un gobierno golpista el de Merino. no es un golpe porque Vizcarra legitimó el proceso cuando fue a dar un discurso ese mismo día que lo vacaron. Entonces, para Ujú, empezar, desde un inicio eso está legitimado. ujú, Los grandes constitucionalistas peruanos señalaron que sí, legalmente estaba todo relacionado por la vía positivamente, mejor dicho, dentro de los cánones legales. Pero, ¿qué es ujú. lo que pasa? Como te vuelvo a mencionar, hay una división, hay un cisma entre la legalidad y la opinión pública. La opinión pública que tiene ciertos grupos de poder y que han generado de una protesta o de un legítimo malestar que viene sucediendo desde mucho tiempo en el Perú, un cierto despertar. Y por el otro Claro. lado, también un grave error fue de Merino. A mí yo tengo grandes reservas sobre su persona, pero pues legalmente estaba constituido como un presidente interino. Un gran Ujú. error de Merino fue no dar la cara. No dar la La cara desde un inicio, ¿no? desde un Porque no, inicio, nunca se manifestó, nunca le dio chance a los jóvenes de decir, jóvenes, a ver, vamos a dialogar, déjenme contar la versión de los hechos, qué es lo que ha pasado. No, esperó a que se convierta en una catástrofe la cuestión, se le fue de las manos, ¿no? Y recién él sale a pronunciarse mucho después. efectivamente, un gran error en política como en la vida es no afrontar las situaciones, sobre todo en épocas calientes, en épocas de crisis. Y en ese sentido, Merino fue, pues, no tuvo el tino, ¿no? No salió a hablar, ¿no? Pues esperó a que se convocara un consejo de ministros y esperó que también Antero Flores pues asumiera todo el relato de la crisis política, ¿no? Y ahí falló. Claro, justamente analizando un poco lo que has dicho, claro, entiendo de dónde proviene todo esto, también y cómo los medios de comunicación influencian, digamos, a las masas para tomar acción en este caso. También creo yo que esta generación, como le han puesto la generación también del Bicentenario, ¿no? Lo que ocurre es que, imagínate ellos, jóvenes de 22, 21 años, que ven que votan por alguien en el 2016, o sale alguien en el 2016, que luego se vaca, nuevo Congreso, se bajan al presidente, nuevo Congreso. Entonces, también, más allá de los medios de comunicación, creo que también ellos es un despertar muy personal, ¿no? Es como lo que se esperaba de una generación que vive en el limbo, entre la guerra del Ejecutivo y Legislativo, entre la derecha y la izquierda. Muchas de estas personas que me siguen y que también he conversado son apolíticos. Tú le hablas de conceptos que es un neomarxismo, no sé qué, que es un liberal minarquista, no sé qué, por ahí que no te contestan, no conocen eso. Y cuando les preguntas, hermano, ¿por qué has marchado? Cuéntanos qué es lo que está pasando. Normalmente te dicen, no, yo lo hago desde mis principios, desde mi convicción de que debo salir de esto. Como también hay otros sectores que no lo hacen por eso, ¿no? Por supuesto, hay aprovechamientos y todo eso, pero mucho político lo ha hecho por convicción propia. En este caso, y me he dado cuenta mucho por cómo se han movido las redes como Instagram, TikTok. Antes una protesta era únicamente Facebook y Twitter, era lo que correspondía, pero ahora con Instagram y TikTok esto llegó a una proporción mayor. Yo uso TikTok, pues estoy usando TikTok desde hace ya algunos meses, creo que desde que inició la pandemia, Uh -huh, y mi idea es conocer en qué está la juventud, ¿no? Yo soy uh joven, -huh. obvio, pero en qué estamos todos nosotros, entonces para eso creé mi TikTok, ¿no? Y sí, tienes mucha razón, he visto desde que se inició las protestas en las calles que el uso del TikTok fue realmente brutal, fue realmente impresionante. Y no solamente eso, sino de otras redes sociales que generaron efecto cadena, ¿no? Así es. Y como tú señalas, Alfredo, es cierto, hay una cierta indignación y esta cierta indignación tiene diversas agendas, personales, grupales, que van mucho más allá de la política partidaria. Incluso en Cusco le dijeron a Verónica Mendoza que esa protesta no pertenecía a ella, ni a izquierda ni a derecha, decían, ¿no? Claramente, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que sí hemos visto es que existe una, como te vuelvo a señalar, una legítima indignación, producto de algo fundamental también que no le he mencionado y que paso a señalar, lo que es la idea de una crisis moral que estamos viviendo en estos momentos. Eso es. Esta crisis moral, te habrás dado cuenta, la gente, a pesar de que estamos en una crisis sanitaria, a pesar de que tenemos crisis económica, les valió madre y salieron a las calles porque vieron que la
oferta política que tenemos, me cuesta decir clase política, porque la clase política implica madurez, implica profesionales de la política. No tenemos profesionales de la política, tenemos novatos de la política, tenemos gente que entra a lucrar con la política, a hacerse rico con la política, y eso afecta básicamente su prestigio, el prestigio de la política actualmente en el país. Y obviamente la gente tiene que salir porque eso le indigna ver que gente que se enriquece con la política peruana, hasta a mí me indigna. Entonces yo creo que por eso digo que la protesta es justa, es legítima y tiene a través de las diversas demandas que tiene una cuestión central, que están moralmente, pues ellos critican, ellos ven que hay una crisis moral actual en el Perú, ¿no? Que es una crisis muy grande, ¿no? O sea, más Eso que que crisis moral ya, ¿qué puede ser, co no? O sea, y coincide justamente con el bicentenario de la República, ¿no? Con el bicentenario de la independencia del país, ¿no? ¿Cómo entramos al siglo XX? ¿Cómo entramos al bicentenario del país? Pues básicamente con una crisis de nuestras instituciones políticas. Y sobre esta crisis yo creo que debiéramos buscar ciertos consensos. Yo estoy de alguna manera, no contento, pero sí me da un alivio que sea Sagasti el presidente del Perú y no sea pues Rocío Silva Santiesteban, una persona polarizante, una persona que tiene tweets, que tiene algunos declaraciones, algunos aspectos de su vida relacionados con el terrorismo que me da miedo, ¿no? Entonces yo creo que lo que se necesita es alguien que sea mucho más pausado, mucho más presto a conversar, a dialogar, y eso es básicamente lo fundamental para el desarrollo de un país, que así alguien es. que genere cierto tipo de empatía, eso es fundamental en política, así como en la vida, te genere la posibilidad de conversar. Yo coincido Ahora, contigo. ese es el beneficio de la duda que le damos a Sagasti. Ahora Sí. esperemos pues saber cuáles son la plana que va a generar él para sus ministerios y para el Consejo de Ministros, ¿no? Tal cual, Eso tal cual. también habría que verlo, ¿no? Yo creo que hay que esperar. Por el momento él ha dado un discurso, como tú dices, muy empático. La juventud se ha identificado. Yo creo que hoy en día la juventud ya no solo valora, hermano, el currículum, la experiencia y la capacidad, sino es más que todo esas habilidades blandas. Parece Así es. mentira, pero tiene mucho que ver no solo lo que dices, sino cómo lo dices. A muchos les ha marcado ese poema de Vallejo. Yo estoy seguro que muchos, probablemente muchísimos, no han leído a Vallejo también, pero ahora Así es. que lo han escuchado, bueno, se han identificado y todo es por esa manera, esa forma de hablar. Justamente que mi papá es docente, me decía, este hombre habla como académico, tiene un timbre, digamos, de docente, ¿no? Se Efectivamente. habla como en la universidad. Y yo creo que eso es fundamental. Él es un profesional de la política, él es un tipo leído, que tiene buen currículum académico, que aparte de eso ha cultivado la cultura bastante bien y eso se ha expresado en su discurso de asunción de mando, Uh ¿no? -huh. Entonces yo creo que eso es fundamental en política. O sea, yo creo que la política sirve para educar más Así que es. para hacer caso al sentido común. Muchas veces el sentido común se equivoca. Y un político en muchas ocasiones tiene que ir contra el sentido común, porque la política es docencia, la política es escuela. Te cuento algo que es como una anécdota que yo siempre le cuento a Sí. mis alumnos, ¿no? Cuando Nelson Mandela estuvo 20 años preso, después de su salida, su esposa fue con él y le dijo, bueno, Nelson, tenemos a todo el movimiento afro sudafricano con nosotros. Están dispuestos a ir a una guerra civil. Y él dijo, ¿para qué hemos luchado tantos 20 años presos? Bueno, si hubiese Uh -huh. pensado así, dijo él, ¿no? Me hubiese ido a la guerra civil y hubiésemos perdido todo el tipo de apoyo que tenemos internacional. Y Sí. no solamente eso, sino lo fundamental, el control democrático del poder, ¿no? Hay que Eso es. ganarlos a las personas que nos hicieron eso por la vía que ellos usaron, que son las elecciones. Su esposa en ese tiempo no le entendió, Claro. él siguió su camino, ¿no? La gente entendió, votaron por él, y pues Sudáfrica es un país que se ha transformado radicalmente porque entendió que la política no es entrar a enfrentamientos fratricidas, Uh sino -huh. es buscar soluciones que a largo plazo pues
hagan que tus hijos y los hijos de tus hijos pues vivan mejor de lo que tú has vivido. Y eso es la gran enseñanza que nos da Mandela para el caso peruano. El Perú todavía podemos ver que existen estas ideas canibalescas de enfrentamiento, de judicialización. Algún académico llamó a esto una especie de tribus políticas, más que de partidos, imagínate. Pero Sí, 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 eso es lo que básicamente vemos, ¿no? El insulto, la claro, judicialización, el enfrentamiento es lo que prevalece más que el entendimiento. Entonces claro. busquemos esa situación, ¿no? Sí, yo creo que eso que has dicho es clave porque justamente la grieta que se encuentra al medio, que es la población, que muchas veces no se inclina ni tan a la derecha más radical o a la izquierda más radical, ¿no? Se encuentra en ese limbo y se encuentra en esa discusión de ¿qué hago yo? Y hasta tildan muchas veces esos sectores de tibio a alguien que quiere consensos. El discurso Sí, típico he dicho, no, no, si tú no eres de esto y no piensas como no sé qué, la escuela austriaca, o no empiezas como, claro, o el marxismo tal, tal, eres tibio porque no es que no perteneces a nosotros, no perteneces. Y creo que a la larga los consensos son indispensables, como tú has dicho, para las soluciones, que después de todo la historia de la política o de la gestión pública, ¿no? En el mundo ha sido así y los mejores resultados se han dado de esa manera. fíjate algo fundamental que yo soy católico, yo estudié en un colegio católico y después de haber estudiado en un colegio católico yo me alejé del mundo católico. Uh -huh, Entonces, es alguien que me volvió básicamente a reencontrarme con mi fe fue el Papa Francisco, un tipo que tiene algunas ideas disparatadas, creo yo, pero que te genera esa capacidad cristiana y humilde de acercarte nuevamente a tu fe, ¿no? uh -huh. Esa idea de reza por mí me parece fundamental, ¿no? Es un liderazgo humilde. Y aparte de ese liderazgo humilde, yo vi pues esto, me he comenzado a leer bastante sobre la historia de su liderazgo, de cómo se ha formado, ¿no? Hay una película extraordinaria en Netflix, no sé si la habrás visto, se los recomiendo a los que te siguen, que se llaman Los Dos Papas, Los dos que papas, sí, sí. es el acercamiento entre dos personas opuestas, totalmente opuestas, como Ratzinger y el Papa Francisco, el Papa Uh actual, -huh. ¿no? Los dos son distintos, pero Así es. Just, el Papa Ratzinger lo convoca al Vaticano porque el Papa Francisco quería renunciar. Solamente voy a dar una especie de tráiler, ¿no? uh -huh, Voy a contar una especie de tráiler, ¿sí? Lo convoca al Vaticano por 2 semanas y en esas 2 semanas él le dice, yo no voy a aceptar tu renuncia porque primero eso significaría que el opositor más fuerte que yo tengo dentro de la iglesia, pues esto gane. Y la prensa hable alrededor de tu renuncia, uh que -huh, yo, pues, bueno, todas las cosas que hay alrededor de la iglesia también, ¿no? uh -huh. Pero en esas 2 semanas él entendió que, si bien no pensaba igual que él tenía una formas Uh -huh. de poder captar nuevamente a la gente, porque entendía que él era un papa que pegaba o sintonizaba con los diversos tipos de católicos que hay por el mundo, Uh -huh. ¿no? Y le dijo, ella claramente algo le dice él, ¿no? Yo no pienso igual que tú, pero creo en tus formas, le dice, ¿no? De poder Claro. acercar a los fieles que están alejados de tu iglesia. Y uno de esos fieles soy yo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ha sido fundamental ese tipo de liderazgo. Y ese tipo de liderazgo ahora por el mundo también es fundamental. Así es, Vivimos una Alan. especie de odio Es tribal, indispensable, claro, juntar y tratar de afianzar, digamos, algún tipo de unión, así es. buscar caminos de alianzas, Alan. Y justamente por un tema de tiempo también, acá hay unas preguntas que me hicieron llegar por Instagram para hacértelas y dar una respuesta concreta, digamos, al respecto, que yo también tengo la curiosidad. Mucha gente, por ejemplo, se habla mucho en algunos sectores de la protesta de la Constitución, como diciendo que de repente algún tipo de variación de la Constitución sería el cambio de fondo para la nación. ¿Esto es necesario? ¿Esto cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Yo creo que el tema de fondo no es hacer un cambio fundamental en la Constitución. Siempre vivimos en esta cuestión freudiana de matar, es la cuestión freudiana de matar al padre. Aquí es cambiar a la Constitución, Uh -huh. reempezar nuevamente el camino y a través de ese reempezar, hacer nuevamente las instituciones y todo eso. No funciona eso. Las grandes sociedades o las sociedades avanzadas política y económicamente han cambiado su constitución casi nada. Estados Unidos solamente tiene una constitución.
pero eso sí, han hecho las enmiendas, así le llaman a las reformas, a ciertos artículos, porque obviamente la sociedad cambia a través del tiempo. Y eso genera madurez política. Lo que nosotros necesitamos es madurez política. El cambio de la Constitución no significa un cambio de la élite política que nos gobierna, para nada. Perfecto, perfecto. Habría que pensar básicamente en generar una élite política, políticos profesionales al servicio del país y no políticos novatos que estén al servicio de sus bolsillos, ¿no? Perfecto, es muy interesante lo que me dices porque, claro, hay que conocer todos esos antecedentes de las constituciones, de si se han cambiado o no para, digamos, determinar eso, y es algo que se ha estado voceando durante estos días, pero es bueno aclararlo, y para saber de la constitución hay que leerla también completamente, Así es. ¿no? Hay que tenerlo Justamente claro. una de las pancartas de la protesta decía, ¿quieres cambiar la constitución? Pero no la has leído. O sea, es fundamental haber leído primero la constitución, ¿no? Así es, hermano, así es fundamental. Por acá tengo también otra pregunta, ¿no? Me hablan de si aún es posible, creo que ya no, pero inscribir algún otro precandidato presidencial, me lo escribe la juventud, porque no se identifican con ninguno de los que hasta hoy se han informado que están lanzándose a la presidencia. ¿Cómo ves esto Bueno, de que los ya jóvenes también no se identifiquen con unas elecciones que son en 5 meses? estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha desafección, hay un cisma, como te vuelvo a mencionar, entre la oferta política y la sociedad, ¿no? Ujú. Y bueno, lamentablemente ya pasó el cronograma electoral, ya se han presentado 25 candidaturas y sobre eso habría que trabajar. La idea es cómo procesa cada candidato eso, ¿no? Claro. En adelante lo que yo creo, en adelante lo que yo creo es que ni bien llegado el próximo presidente al, a la casa de Pizarro, debe convocar a un nuevo pacto social. Eso es lo Un indispensable porque pacto si no, social. no vamos a poder convivir como sociedad. Ya se manifestó la gente, ya la gente no está completamente harta de lo mismo. Así es, y como te vuelvo a mencionar, están hartos desde hace mucho tiempo, solamente que ahora ha tenido un correlato mucho mayor con lo que ha pasado, ¿no? Tal Y cual. ese correlato pues obedece a otra situación que viene después de Odebrecht, que es una crisis moral que la que estamos viviendo, ¿no? La gente Ujú. ya está harta de que haya políticos que se enriquezcan y que al final pues nosotros los peruanos seamos los más no nos seamos beneficiados de lo que el Estado debería dar a la ciudadanía, ¿no? Un buen servicio educativo, un buen servicio en salud y un buen servicio en todos los ámbitos que corresponden, ¿no? Así es, lo De indispensable. policías, de seguridad, entre Ujú. otras cosas, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo que necesita la gente, ¿no? Ujú. Y ese nuevo pacto implica hacer esas reformas fundamentales. Ujú. Y algo que también se habla muy poco, pero habría que señalar, que es necesario hacer una reforma del sistema de pensiones también. Hay que ser muy sinceros en eso. La gente lo que quiere es que el dinero que uno va aportando, pues pueda sacarlo en el momento apropiado. Y sobre eso habría que hacer unos cambios adicionales. Y otra cuestión adicional también a eso es ampliar el sistema de pensión, porque Así solamente es. el 20% de la gente en el Perú tiene pensión, Así es ¿no? importante Eso, visibilizar esa problemática que mencionas, así es. porque todo está ahí, todo va de la mano. Y justamente acá me preguntan también cómo ves tú con respecto a las marchas. Por ejemplo, tengo entendido que hoy también se han convocado, probablemente mañana también. Son marchas que están siendo persistentes. Yo personalmente creo que como ha asumido Sagasti y he visto un poco la respuesta en redes, creo que él tiene una oportunidad, al menos de procurar hacer las cosas bien, ¿no? Porque la calle lo va a fiscalizar en todo caso, si están atentos a todo lo que pase, pero tú cómo ves con respecto a las marchas, qué puede estar pasando a fin de año y estos meses que vienen antes de las elecciones. Yo espero que se encuentre un buen cauce entre las marchas y el gobierno, que Sagasti, con la prestancia que tiene para generar consensos, pueda dialogar con ellos, generar mesas de diálogos, generar no solamente mesas de diálogo, sino algo fundamental que yo vi, por ejemplo, en otros países, los gabinetes itinerantes. Un presidente tiene que caminar. Así como existe el Papa Peregrino, que es este Papa Francisco, debe existir un presidente peregrino que camine.
Tal que se cual. acerca a la gente. Entonces, eso te van a tirar barro o te van a escupir, no sé, pero tienes que dar la cara y hacer que esa cuestión negativa se transforme en algo positivo. Y eso es lo que requiere el Perú en estos momentos, generar la idea de una positividad sobre la política, ¿no? Has dado un gran ejemplo y has dado en el clavo para explicarlo de manera concreta, de verdad. Muchos también acá me preguntan, porque sigue la bronca con el Congreso, es normal, me dicen sobre la inmunidad parlamentaria. Muchos quieren quitar la inmunidad parlamentaria, la gente de las calles vocea eso, habría que evaluar la viabilidad, pero eso se exige y se demanda en las protestas también. No queremos a nadie ya en el Congreso, no queremos a nadie. Sin embargo, ahora con Sagasti se ha milanado la cuestión. ¿Cómo ves esto de la inmunidad o quitarla o no? Muchos dicen que hay que quitar la inmunidad parlamentaria, pero a veces el antídoto es peor que la enfermedad, ¿no? Yo creo que la inmunidad parlamentaria es fundamental y es necesaria. Hay que hacer las reformas pertinentes, no hacer que el Congreso evalúe eso, sino que haya un ente de la sociedad civil que se encargue de realizar las cuestiones fundamentales, no el gobierno, Ujú. sino un ente de la sociedad civil imparcial que vigile eso y que a través del Poder Judicial, con apoyo del Poder Judicial, puedan otorgar las medidas necesarias sobre los que tienen procesos que afecten la idea de la política, ¿no? Claro, Entonces, claro, porque yo creo que lo fundamental es que se mantenga la inmunidad parlamentaria por lo que te estoy diciendo. Actualmente vivimos mucha gente que lucra de la política ujú, y la inmunidad parlamentaria te sirve para protegerte de las múltiples denuncias que te van a hacer cuando eres así es. político porque fiscalizas también, ¿no? Eso es porque, por ejemplo, Ahora, si eres un político y se mete en un problema grave, digamos, acusaciones contra la mafia, por ejemplo, solo y si nadie te puede defender también, ¿cómo es que te involucras o te embarras, ¿no? efectivamente, el problema no es la inmunidad parlamentaria, el problema es la selección de candidatos dentro de los propios partidos políticos. Ujú, Y ahí habría que agregarle algo importante también, el tema de financiamiento político, del ujú. financiamiento a los partidos políticos, ¿no? El financiamiento, una de las cosas fundamentales dentro de las reformas dentro de los partidos políticos, y eso lo vengo diciendo en todos los espacios que yo tengo, es que puedan hacerse, por ejemplo, esta idea de, así como existen obras por impuestos, partidos por impuestos, Ujú. ¿no? ¿Qué implica esta idea de partidos por impuestos? Que todo tipo de financiamiento privado que hay, y ahí está el problema, el gran problema es el financiamiento privado. Muchos no quieren básicamente dar sus nombres y bueno, para sincerar un poco las cosas, podemos generar pues que de repente algún empresario que es afín a algún partido político financie, pues, no sé, pues una escuela de gobierno de tal partido, ¿no? Es O hacer indispensable que, claro, o hacer una escuela de gobierno para tantos partidos. sí. Y eso se llamaría partidos por impuestos, ¿no? Yo creo que la cuestión fundamental del Perú es hacer que los impuestos se desburocraticen Ujú. y ¿Existen hacer que casos los similares en el extranjero de lo que me estás diciendo? No existe casos, pero Ujú. como te vuelvo a mencionar, el Perú es un laboratorio de lo que pasa en el mundo. El mundo Eso es nos verdad. ve a nosotros, y no te lo digo porque es algo que como peruano a mí me debiera orgullecerme, ¿no? No me orgullece para nada, pero el Perú es el laboratorio de lo que está pasando. Chile nos estudia con Ujú. mucha frecuencia sobre lo que pasa en el Perú. España también, Latinoamérica en su conjunto también, porque aquí se dio pues la primera posmodernización de la política. Así Vale es. decir que aquí sucedió esta idea de los políticos independientes primero, en los años 90. Ujú. Acá se dio la pulverización de los partidos políticos en los años 90. Y sobre esa estructura de políticos ambiciosos es que está funcionando la política, increíblemente. O sea, funciona la Tal cual. política a pesar que no estén relacionados ni vinculados ni enraizados en la sociedad. Y cuando me refiero a que la política funciona así, no me refiero a los partidos, porque muchos de ellos no son partidos, sino me refiero a una oferta política, Así es. candidatos, Así es. personas, Así es. ¿no? Entonces, Chile nos mira México, nos mira España, nos miran varios países, ¿no? Sobre lo que va a pasar en el Perú, ¿no? Por eso es algo sui generis lo que yo sostengo. No lo sostengo solamente yo, lo dice también Carlos Meléndez, entre otros analistas políticos que ven el tema de la reforma política, ¿no? Así es, Alan. Definitivamente muy enriquecedor todo lo que nos has traído. Definitivamente todas estas cuestiones, toda esta visión que has tenido de cómo los medios de comunicación y del porqué de las protestas, ¿no?
y siempre viendo cómo es que la indignación parte de los apolíticos, diferente mucho de otros intereses y todo esto que se ha visto en los últimos días, ¿no? Hemos visto que ahora Sagasti es presidente, están juramentando los ministros. Espero que se arme un gabinete ministerial. Tengo entendido que Pilar Macetti está volviendo a ser la ministra de Salud, ¿no? Ojalá que por el bien se maneje esta pandemia del coronavirus que aún no ha pasado, ¿no? Que tenemos que también tener los ojos sobre eso. Supuestamente vendría una segunda ola. Vamos a ver, esperemos que todo esto vaya de la mejor manera en estos días de fin de año. En realidad que queda muy poco. Sí, esperemos por el bien del país y por el bien de nuestra economía personal y familiar que todo vaya bien, de verdad. Yo deseo eso, que todo vaya bien, porque si cae el gobierno, caen nuestras economías también, ¿no? Así que hay que ser muy claros en eso. La política nunca se va a desentender de la economía. Y eso es algo importante también que tienen que saber los jóvenes que te siguen, ¿no? Involucrarse en política implica saber qué pasa en la sociedad. Así es, Alan. Si tu política funciona mal, va a funcionar mal tu economía. Y hay que estar siempre interesados en la política. Así no te importa la política partidaria, sal a las calles cuando creas necesario, fiscaliza a los que te gobiernan. Y así contribuyes a que ellos tomen buenas decisiones que no afecten tus bolsillos, ¿no? Así que ya saben, chicos, han escuchado bastante claro acá este mensaje. Muchísimas gracias, Alan, por estar el día de hoy con nosotros. Nos ha servido mucho esta charla, así que con nosotros será hasta la próxima aquí en el Último Punk Podcast. Hasta luego, muchachos. Nos Muchas vemos. gracias, Alfredo. Chao, Alan. Nos vemos. Nos vemos.